Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness y como siempre, antes de empezar, nadie debe consumir esteroides sin la prescripción y el control médico. Y dejando esto de lado, por supuesto, os recomiendo que miréis el vídeo que dejaré aquí sobre por qué no debes consumir esteroides, es decir, este canal no es un canal de consumo o promoción del consumo de esteroides. No lo recomiendo, este canal simplemente es información, divulgación y entretenimiento. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que es el Blast and Crease, es decir, en los últimos años se ha ido poniendo de moda este enfoque, no tanto en la comunidad hispanohablante, porque siempre sabemos que va unos años por detrás, pero sí en la comunidad anglosajona o angloparlante o como queramos llamarla. Y por supuesto es algo que existe desde hace muchísimo tiempo en el mundo del culturismo. Entonces, ¿qué es el Blast and Crease? El Blast and Crease simplemente consiste en un uso continuado de hormonas esteroides. Se puede hacer de diferentes maneras, pero básicamente en lo que se apoya esta teoría o esta forma de hacer las cosas es en evitar los periodos post-ciclo clásicos que se han hecho siempre, donde dejas al cuerpo sin hormonas exógenas y tienes que dejar que se recupere y que vuelva a producir su testosterona natural. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este enfoque o esta forma de hacer las cosas? Pues el objetivo de este enfoque o de esta forma de hacer las cosas es simplemente evitar ese periodo o esa bajada de testosterona, de estado de ánimo, de libido, de esa serie de factores o parámetros, y simplemente enlazar una parte de ciclo con la siguiente, ¿no? Es decir, el propio nombre indica Blast and Crease, es decir, es un momento donde metes una cantidad alta de hormonas exógenas con el objetivo de conseguir grandes resultados, ya sea a nivel de ganancia de masa muscular en volumen o de retención de masa magra, incluso ganancia de masa muscular en definición o pérdida de grasa, ¿no? Y después que se hace un periodo de mantenimiento. Entonces, ya sabemos qué es, a diferencia de los ciclos ¿qué son? El ciclo es un consumo de sustancias u hormonas exógenas de varias semanas, suelen ser 8 o 12 semanas, seguido de un tratamiento post-ciclo que es el que hace o digamos que reinicia tu producción endógena de hormonas que se suprime cuando consumes hormonas exógenas. Y ese periodo post-ciclo pues dura varias semanas, puede empezar antes de que termine el ciclo o puede empezar después. ¿Y qué se hace? Se espera varias semanas o varios meses hasta poder hacer el siguiente ciclo. Con la forma de hacerlo o la técnica del Blast and Crease, ¿qué se hace? Se hace el mismo periodo de utilización de hormonas, ¿no? Digamos, pues aquí este es el periodo de utilización de hormonas, que dura varias semanas, ¿no? Pueden ser 8 o 12 semanas, y después este tiempo de descanso se hace utilizando, por ejemplo, una dosis fisiológica de testosterona exógena. Es decir, en lugar de esperar a que nuestra producción endógena se recupere aquí, en lugar de eso, en lugar de hacer un post-ciclo, simplemente, en vez de utilizar dosis grandes, utilizamos una dosis pequeña. ¿Para qué? Para mantener estas ganancias al máximo y evitarnos esas fluctuaciones, ese tiempo en el que estamos sin producción endógena, ese tipo de cosas que en realidad son un poco incómodas, ¿no? Este vídeo no va a ser un Blast and Crease versus ciclos, contra ciclos, comparación, pero en un ciclo o en la teoría de los ciclos, cuando tú dejas de consumirlos, ¿no? En lugar de quedarte aquí, que sería una base de testosterona, ocurre esto, ¿de acuerdo? En este momento estás sin testosterona exógena. Aquí, debido a los medicamentos que se utilizan para volver a recuperar la producción natural, etc., se producen muchos cambios de humor, problemas de libido, pérdida de masa muscular de las ganancias del ciclo, etc., ¿no? Y luego, pues esperas unos meses y volverías a hacer un ciclo. Con el Blast and Crease, ¿qué hacemos? En lugar de hacer esto, nos lo ahorramos y utilizamos una dosis exógena de testosterona para mantenernos. Y después haríamos otro Blast, ¿no? Donde, en teoría, si nos quedamos aquí en el anterior, querríamos llegar más alto esta vez, ¿de acuerdo? Siempre hacia arriba. Al final, con el ciclo, ¿qué ocurre? Que si dejas muchos meses entre uno y otro, al final vuelves a la línea base donde empezaste. No se pueden mantener en general, por supuesto, ni el aspecto cosmético de la piel, la vascularidad, la dureza, la redondez de los hombros, eso no se puede mantener sin las hormonas exógenas. Así que, y la masa magra se puede discutir si se mantiene o no, pero en general, si pasa mucho tiempo entre un ciclo y otro, al final con los meses ya prácticamente no queda nada. Por eso es la estrategia del Blast and Crease, porque eso sí que mantiene
en la mayor parte de las ganancias conseguidas, ¿no? Así que ese es el objetivo. ¿Y quién lo hace? Bueno, pues lo llevan haciendo los culturistas desde tiempos inmemoriales, o sea, desde siempre. En el culturismo hay dos cosas. Hay mucho abuso de sustancias y hay mucha mentira. Es decir, los culturistas no te dicen que en realidad ellos nunca dejan de consumir hormonas porque o son adictos o simplemente dependen de ellas para mantenerse en forma todo el año. Un culturista, entre otras cosas, puede tener patrocinios, puede obtener beneficios por sus apariciones públicas, apariciones en ferias, en festivales. Por tanto, no se pueden permitir o estar tiempo fuera de forma. No pueden permitirse el dejar de consumir hormonas. Por tanto, es una estrategia que ha sido utilizada desde siempre por los culturistas, pero que no ha sido tan común en lo que es la población amateur, aficionada o como queramos decirlo, ¿no? Donde siempre se ha utilizado la estrategia del ciclo y el postciclo. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir, ¿cuándo decides cuándo es momento de ciclo y de cruise o mantenimiento? Muy fácil. En general lo que se hace es, se utiliza la estructura normal de lo que sería un ciclo que haría cualquier persona, haga postciclo o haga blast and cruise, es decir, 8 o 12 semanas de una cantidad alta de anabólicos, combinación de compuestos, y después de esas 8 o 12 semanas, pues un periodo más o menos de la misma duración de descanso o cruise, donde se reduce la cantidad de testosterona dependiendo del individuo a 100, 150, 200 miligramos semanales. El cruise para algunos es medio gramo de testosterona a la semana, 500 miligramos, o 1 gramo, o varios compuestos, porque evidentemente un culturista de 120 kilos, o de 110 o de 100 kilos, no descansa con 125 o con 200 miligramos a la semana. Su dosis de mantenimiento es bastante más alta que eso. Se puede hacer, como decía, con la estructura normal, o se puede hacer haciendo analíticas de sangre, controlándonos, ¿no? Y cuando algunos parámetros como los lípidos en sangre, ya sabemos, el colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, todo eso se salga de los parámetros normales, o el hematocrito, por ejemplo, el recuento de células rojas, de glóbulos rojos, o, por ejemplo, no en analítica, pero cuando la presión sanguínea es muy alta, ese tipo de cosas, cuando todo eso cuando las analíticas empiezan a salir mal, es cuando dices, vale, voy a descansar, voy a pasar a la fase de cruise. ¿Y cuánto dura la fase de cruise? Analíticas periódicas, y cuando los valores vuelven a lo normal, pues como digo, a unas cifras sanas, pues entonces se vuelve a empezar la siguiente fase de blast. Así que es muy intuitivo en realidad, o sea, es bastante sencillo de hacer. Luego, tema de salud, tema de comparación con ciclos o no, ¿no? Vamos a ver, el uso o abuso de esteroides, por supuesto, tiene potenciales efectos negativos para la salud, por eso ni se recomienda, se tiene que hacer con prescripción médica, con control médico y todo ese tipo de cosas. Se tiene que tener mínimo una edad antes de poder hacerlo de una forma un poco más segura, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿es más sano el enfoque de ciclos o es más sano el enfoque de blast and cruise? Bueno, aquí podríamos debatir muchísimo. El principal problema del blast and cruise es que tiende a producir un apagón total, desconexión total del eje HPTA, lo que se dice, pues el eje hormonal, ¿no?, que se conoce. Es decir, es posible que si por el motivo que sea tienes que interrumpir este consumo, tu cuerpo no sea capaz de recuperarse y de empezar su producción original. Ese riesgo existe también con los ciclos, es decir, al primer ciclo la probabilidad de que ocurra ese apagón total es muy baja, pero con 2, 3, 4, 10 ciclos ya la probabilidad con cada uno es más alta. Entonces, en algún momento una persona que ha hecho varios ciclos va a tener muy perjudicada su producción endógena. Es decir, esto es un riesgo que ocurre para cualquier usuario a largo plazo de esteroides, use el enfoque que quiera usar. Después, problema de fertilidad. Se ha hablado mucho y se habla mucho del tema de la fertilidad y los esteroides. ¿Los esteroides te dejan infértil, te dejan estéril o qué? Bueno, hoy en día no hay sugerencias de que los esteroides te dejen estéril de por vida de forma irreversible. Es decir, la grandísima mayoría de personas, aquí, que nadie me tome la palabra y diga, los esteroides no te dejan estéril. Cuidado, podría darse el caso, pero
en general, la esterilidad que se produce durante el uso de esteroides es reversible, con la utilización de cosas como el HCG o la triptorelina. Estos son fármacos que ayudan a que otra vez las células de Leydig vuelvan a funcionar y se vuelvan a producir espermatozoides. Por supuesto, antes de empezar a usar esteroides, otra cosa que es muy buena idea es dejar congelado esperma si tienes la idea de ser padre en un futuro. Pero en la mayoría de los casos la fertilidad va a ser recuperable, es decir, la infertilidad va a ser reversible. Por tanto, no considero que sea uno de los efectos negativos potenciales. Pero, a nivel de salud, ¿qué es peor? ¿Ese uso continuado o esa interrupción y constante o uso constante de interrupción? Bueno, partimos de la base de que la TRT, la terapia de reemplazo de testosterona, que es lo que se hace durante el cruise, no tiene problemas negativos para la salud. Es perfectamente sana, efectivamente, con prescripción y control médico. Pero sabemos que lo que es la terapia de reemplazo de testosterona para personas con deficiencia de andrógenos, de testosterona, no tiene problemas de salud asociados, en principio. Así que, ¿es peligroso hacer el cruise? No, el cruise no. Pero los blasts, que serían como los ciclos, pues evidentemente sí tienen sus problemas. Entonces, ¿es más peligroso hacer un ciclo que un blast? En mi opinión, no lo es. ¿Por qué? El ciclo tiene otro problema. El ciclo tiene el problema de que el postciclo es muy traumático y utiliza algunas sustancias que son un poco perjudiciales. Por ejemplo, el Clomid, que se utiliza para también reiniciar el funcionamiento de los testículos, la producción endógena de testosterona. Ese tipo de fármacos, por ejemplo, producen cambios de humor, depresiones, es un poco perjudicial. Y este vaivén de hormonas no es nada bueno. Es decir, el cuerpo tiende a la homeostasis. Al cuerpo no le gusta que le pongas una dosis suprafisiológica de hormonas y luego que le dejes a cero durante semanas. Eso no es ideal. Por tanto, en mi opinión, sabiendo que usar esteroides de por sí fuera de un entorno médico no es bueno, yo considero que la estrategia de Blast and Cruise puede ser potencialmente menos mala por esos periodos del cruise, sabiendo que los blasts de por sí no son positivos para nadie, ¿de acuerdo? Entonces, sí, como comentaba, el tema a largo plazo, pues evidentemente los efectos secundarios que están asociados, es decir, mayor incremento de riesgo de enfermedades cardíacas, de problemas del corazón, de problemas del riego sanguíneo, de problemas de derrames cerebrales, en fin, hiperplasia de próstata, cáncer de próstata, todo ese tipo de cosas, son riesgos asociados al consumo de esteroides, de la forma que sea, y están asociados más al tema de las fases de altas dosis. Así que, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es el uso del Blast and Cruise? Pues como decía, el Blast and Cruise, ¿qué es lo que va a hacer? Espero que se vea bien. Voy a borrar un poco la pizarra y voy a hacer la gráfica de lo que sería un desarrollo normal de un atleta que busca pues ser un culturista profesional o un desarrollo físico constante en el tiempo y que vaya mejorando temporada tras temporada, ¿no? Que es para el tipo de persona que va destinado el Blast and Cruise. Es decir, como comentaba antes, el ciclo que hace. Partes de aquí, llegas aquí en el ciclo, vuelves aquí, llegas aquí en el ciclo, vuelves aquí. En general con los ciclos no haces esto. Es decir, la tendencia no es hacia arriba. En general con los ciclos la tendencia es a mantenerse más o menos siempre en la misma línea. Entonces, lo que hace el Blast and Cruise para el atleta de fuerza, de musculación, culturista o lo que sea, es, digamos, que construir, mantener y volver a construir sobre esa base sin perderla. El ciclo lo que hace es construir, destruir, construir, destruir. Entonces, ¿qué hace un Blast and Cruise? Partimos de aquí, hacemos el blast, descansamos, hacemos un blast, descansamos, hacemos un blast. La línea es claramente ascendente. Y esta es la idea del Blast and Cruise. En eso se basa, simplemente. Se basa en dos cosas, en mantener las ganancias musculares después de ese uso o abuso de hormonas, hasta el siguiente abuso o uso de hormonas, y se basa también en que el periodo donde estamos sin hormonas exógenas no sea un infierno, podamos entrenar igual de bien, podamos mantener las ganancias y todo ese tipo de cosas. ¿Qué se suele hacer en los cruises? En la fase de mantenimiento, como comentaba, lo normal, lo lógico es hacer un uso de una dosis terapéutica de testosterona, como sería una TRT, una terapia de reemplazo de testosterona para cualquier persona normal. Y eso no tiene problemas de salud.
Claro que culturistas avanzados pues pueden hacer de todo, pueden usar hormona de crecimiento, insulina para no afectar al eje HPTA, que bueno, que en ese contexto realmente da un poco igual. En fin, pueden usar incluso otros esteroides, hay culturistas que usan, por ejemplo, cosas como la boldenona o el dianabol o cosas así para esas fases de cruise. Evidentemente eso no está recomendado, ¿no? Pero ya cada uno es responsable y hace lo que quiere. Así que, básicamente, esa es la estrategia. O sea, se trata de intentar mantener las ganancias y recuperar los parámetros de salud entre un ciclo y otro. Y ese es el objetivo de Blast and Cruise. Otra cosa que se puede hacer o no es que evidentemente ese uso continuado que va a producir en una persona va a producir el apagón de los testículos y se puede producir una atrofia y pueden perder su funcionalidad de la esterilidad que comentaba, ¿no? Entonces, ciertas personas, o por ejemplo en el terreno de las terapias de reemplazo de testosterona médicas, lo que se hace es utilizar periódicamente, cada varias semanas, un pequeño curso de HCG, la hormona coriónica o la gonadotropina, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Digamos, dar ese toque, despertar a los testículos durante unos días y luego esperar a que baje su actividad para volver a recuperarlos, ¿no? Esto tiene dos fines. Uno, tiene tres fines en realidad. Mantener la fertilidad, mantener el tamaño de los testículos, que es algo meramente cosmético, realmente no tiene mucha importancia. Y por último, mantener o reactivar de vez en cuando el nivel de otras hormonas del eje HPTA. Si os acordáis, en el vídeo de la testosterona, en el otro canal comenté el tema, ¿no? La testosterona no se produce porque sí, deriva de varias hormonas anteriores, son varios saltos, ¿no? Entonces, esas hormonas anteriores también se suprimen cuando duermes el eje HPTA. Por tanto, con ese HCG, ¿qué podríamos hacer? Despertar ese eje y que esas hormonas también se produzcan. Esas hormonas tienen efectos a nivel de estado de ánimo, tienen diferentes efectos, ¿no? Así que puede ser buena idea, pero hay poca información al respecto. Por tanto, en general, pues no se suele hacer. O sea, fuera del uso concreto cada varias semanas del HCG para revertir un poco la atrofia testicular, fuera de eso realmente no hay más complicación. Así que yo creo que básicamente he comentado todo lo que es el tema relativo a este enfoque de hacer las cosas del Blast and Cruise. No pretendía que fuera una comparación entre Blast and Cruise y ciclos, pero bueno, en realidad, para entender uno hay que hablar del otro, así que realmente está bien. Así que creo que esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!